damos inicio a nuestro webinar especializado. Es muy satisfactorio para nosotros como organizadores ver la acogida que ha tenido esta conferencia sobre aminoácidos esenciales en el manejo del paciente renal. Qué interesante ver que de diferentes ciudades y de diferentes países hay invitados de Panamá, de Colombia. Vi también algunas personas de Bolivia que nos participan con nosotros, de Perú y también de República Dominicana. Bienvenidos todos a nuestro webinar especializado. Eh, es, Hay un mensaje de bienvenida por parte del presidente del grupo Hanklin, que es el señor Richard Marín, que por supuesto es uno de los abanderados en estos procesos de transferencia del conocimiento. Encontramos aquí dentro de los invitados personas que han sido invitadas por nuestras empresas asociadas de Hanklin Group, eh, y están invitados, hay gente invitada, personas invitadas de Hanklin Global, de Hanklin Pharma Colombia, un muy buen número de participantes, también de Hanklin Panamá, observo también un buen número de participantes y de personas inscritas, y por supuesto de nuestra empresa aliada Nutrahan y también de nuestra otra empresa aliada Han Protein. Todos bienvenidos, estas son las empresas aliadas comerciales del grupo Hanklin. Y tengo que decirlo, en proyecciones futuras aparece la Fundación Ricardo Rafael, que es la fundación del grupo Hanklin, que en el futuro vendrá a desarrollar todos estos procesos de educación virtual diferida. Bien, Hanklin tiene como política organizacional la transferencia del conocimiento y la capacitación presencial y virtual a todos los profesionales que día a día visitan nuestros visitadores médicos profesionales y nuestros representantes comerciales, es hacer capacitación, capacitación a nuestros equipos de trabajo, a nuestros directivos. Eso forma parte de una estrategia organizacional y de una política organizacional. Bienvenidos a este webinar especializado que hemos denominado Aminoácidos Esenciales, una alternativa nutracéutica en el paciente renal. Indefectiblemente, lo veremos a lo largo y ancho de la conferencia de nuestro conferencista invitado, que es el doctor Carlos Centeno. Carlos David Centeno García, nuestro conferencista invitado, es médico de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, también especialista en internista de la misma Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y hizo su subespecialización en la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital San José, que pertenece también a la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. El doctor Centeno ha sido director científico de diferentes unidades renales en el país, director científico de unidades renales de Fresenius Medical Care, de la Clínica Occidente, que es una clínica de alta complejidad en Bogotá, de tercer nivel de atención, también su director científico en el programa de nefroprotección de la EPS Sanitas en Bogotá, y también de Baxter International RTS La Calleja en Bogotá. El doctor Centeno es miembro de número de la Sociedad de Nefrología en Colombia. Bienvenido, doctor Centeno. Muchas gracias Bienvenido. por esa presentación. Sin irme más allá de esto, simplemente darle la entrada al doctor Centeno, mencionarles que dentro del manejo que se tiene organizado del webinar, las preguntas se harán al final de la charla para que no haya una interrupción y no se nos alargue porque tenemos un tiempo controlado y sé que es un tema bastante interesante y bastante extenso. Pero sin más preámbulo, bienvenidos y gracias a todos por estar aquí. Gracias a nuestro equipo de apoyo del área de sistemas de Hanklin Group, Hanklin Global, que son los que hacen que sea posible esta conferencia. Doctor Centeno, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por esa introducción, doctor Gustavo. Tengo buen sonido, ¿verdad? ¿Me Sí, escuchan? señor. Sí, Perfecto, perfecto el sonido. perfecto. Y quiero presentarles a Pedro, un paciente de 65 años, diabético, hipertenso, obeso, con un estado depresivo, secundario a un estado de luto porque su esposa falleció hace 5 años.
Secundario a este estado depresivo y de nido vacío, el paciente come a deshoras, no es regular con su insulinoterapia, tiene mala adherencia a tratamientos y por ende pues ha desarrollado unas complicaciones micro y macrovasculares secundarias a sus comorbilidades de base. Entre estas, una falla renal crónica con proteinuria subnefrótica. Muy buenas noches. Mi nombre, como lo acaba de mencionar el doctor Gustavo, es Carlos David Centeno, médico especialista en medicina interna y nefrología. Vamos a hacer la charla de acuerdo pues a este cronograma de actividad. Perdón. Vamos a hacer una homologación de conceptos. Vamos a desglosar este caso clínico de don Pedro, paciente que es muy típico en nuestras unidades renales y en nuestros programas de nefroprotección. Vamos posteriormente a hablar unos aspectos claves de los aminoácidos esenciales según el estadio renal en el que estemos. Vamos a hacer un resumen de indicaciones y por último vamos a hacer una sesión de preguntas. Empecemos entonces con la homologación de conceptos. Dentro de las opciones en el mercado de suplementación nutricional, podemos encontrar los derivados de dietas completas específicas que, dependiendo del estadio renal, podemos subclasificarlas en módulos hiper o hipoproteicos. Tenemos los módulos específicos de proteína, que son derivados de la leche, de la soya o de guisante. Son bajos en sodio y en fósforo. Podemos dosificarlos con cucharas dosificadoras o con sobres. Y tenemos los módulos de aminoácidos esenciales, que son aminoácidos de libre disposición para la absorción gastrointestinal. Son hechos en laboratorio con síntesis química, no son derivados de la leche y no aportan minerales. Son muy parecidos a los cetonálogos. Su composición nutricional derivada, si estamos hablando de un módulo de suplemento proteico, pues vamos a encontrar lípidos, glúcidos, y de acuerdo a si es un módulo de suplemento completo hipo o hiperproteico, vamos a encontrar pues diferentes gramajes de aporte de proteínas. Los módulos proteicos son 100% proteína, sin aporte de grasas ni carbohidratos, tampoco vitaminas, ni fibra, ni trazas. Y los aminoácidos esenciales, en una menor proporción de gramos, pues están compuestos 100% por aminoácidos libres. ¿Vale? Mm, Otras características importantes de los suplementos comparados con los módulos proteicos y los aminoácidos esenciales es que la composición de fósforo, sodio y potasio son pues en mayor porcentaje, mayor miligramos pues en los complementos de suplemento proteico y los cocientes de fosforoproteína son mayores en este tipo de suplementos. A diferencia de los módulos proteicos, en donde podemos encontrar un cociente fosforoproteína de 2.2 para los módulos proteicos y de 0 para los aminoácidos. A su vez, los sabores que podemos encontrar en este tipo de suplementos van desde los saborizados hasta los neutros, ¿vale? Entonces vamos a hacer una diferenciación de qué es un aminoácido versus un cetoácido. Los aminoácidos esenciales son básicamente aminoácidos, es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Son la base de las proteínas que pues generan diferentes procesos biológicos en nuestro cuerpo. Biosíntesis de porfirinas, de purinas, de primidinas, síntesis de proteínas encargadas del músculo, entre otras. Esta es la tabla nutricional de nuestros aminoácidos esenciales que tenemos disponibles en el mercado. Este es el código MIPRES. Con los diferentes aminoácidos esenciales. Y se llaman así porque no los sintetiza los procesos metabólicos en el cuerpo. Tienen que ser ingeridos en dieta. Acá observamos los diferentes aminoácidos esenciales que puede proporcionarlos este producto farmacéutico. De especial atención, podemos encontrar leucina, que dentro de los procesos metabólicos
podemos encontrar una mejoría de la síntesis de la vía mTOR, que en nuestros pacientes nos sirven para la mayor síntesis proteica. Nos ayuda esta vía mTOR para la sensibilización de la insulina, para la mejoría de la resistencia a la insulina. La histidina, por ejemplo, que en los pacientes renales crónicos en estadio 4 o 5 son incapaces de sintetizar. Son los precursores de la hidroxiprolina que nos ayudan en los procesos de síntesis de colágeno. El triptófano, que es el precursor de la serotonina. Tenemos la isoleucina, que nos ayuda como precursores para la generación de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10. Nos ayuda a hacer la modulación de la inhibición del factor nuclear kappa beta, de los inflamasomas y de las MAP quinasas, que pues son factores de inflamación. Esta es una tabla de requerimientos nutricionales por aminoácido de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que deberíamos cumplir por dieta del porcentaje por gramo de proteína que deberíamos cumplir por aminoácido, y miren cómo los aminoácidos esenciales cumplen este objetivo de suplementar los requerimientos diarios de aminoácidos esenciales. Y estos son los cetoácidos, los excesos de aminoácidos que no son utilizados para aumentar, los depósitos, son desaminados a través de reacciones de transaminación, con la finalidad de aprovechar el esqueleto de carbono para utilizarlo pues, en el ciclo de Krebs. Los grupos amino se transfieren al alfa-cetoglutarato para formar glutamato, que luego se desamina oxidativamente para formar amonio, con el fin de que este amonio sea eliminado por la urea. Estos procesos de transaminación son reversibles en el hígado. Los cetoácidos son precursores de aminoácidos y pueden, por procesos reversibles, proceder a procesos de transaminación que mediante esta reacción química pueden transferir este grupo amino para generar de este cetoácido, de esta cadena de carbono, generar un aminoácido para la generación de síntesis proteica. En conclusión, a diferencia de los aminoácidos, los cetoácidos lo que van a hacer es reciclaje del nitrógeno ureico para la generación de síntesis proteica a partir de aminoácidos de cadena corta. Esta es una tabla de compuesto nutricional pues, el comparativo que pues, en el mercado sería el ketosteril, en donde observamos que están compuestos por alfa-cetoanálogos de isoleucina, alfa-cetoanálogos de leucina, de fenilalanina, de valina, de metionina. ¿Ok? Entonces, la diferencia principal de un aminoácido esencial a un cetoácido es que los cetoácidos generan reciclaje del nitrógeno ureico para la generación de nuevos aminoácidos y por ende van a generar la disminución de la carga nitrogenada en el paciente. ¿Y qué efectos terapéuticos tienen estos cetoácidos o aminoácidos esenciales en el cuerpo? Siempre hay que tener en cuenta que los cetoácidos y los aminoácidos esenciales van de la mano con una restricción proteica de 0,6 gramos kilo día o de 0,3 gramos kilo día. ¿Okay? Fisiopatológicamente hablando, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen aumento de la resistencia a la insulina o disminución de la sensibilidad al eritro, ya sea por disminución de la producción o por pues, disminución de la sensibilidad a la molécula. Tienen un aumento de la carga nitrogenada y la generación de toxinas urémicos por microbiota intestinal y por ende pues, generan progresión de la falla renal crónica. Estas dietas cetoácidas con restricción proteica de 0,3 gramos kilo día lo que van a hacer es mejorarme todos estos componentes de la enfermedad que se pueden presentar en la enfermedad renal crónica. La disminución de la resistencia a la insulina se da por la mejoría de la vía mTOR a nivel muscular. La mejoría de la sensibilidad a la insulina también se observa por la misma vía nitrogenada
La disminución de la carga urémica se ve por una transformación de la microbiota gastrointestinal generada por la restricción proteica adjunta a los aminoácidos esenciales o cetoácidos. ¿Cómo se genera nefroprotección en este tipo de dietas cetogénicas con restricción proteica? La disminución de la carga nitrogenada lo que me va a generar es una disminución de este aporte de aminoácidos a la microbiota gastrointestinal. Y esta microbiota gastrointestinal va a generar gastrointestinalmente una disminución de la producción de glucagón y de AMP cíclico. Este AMP cíclico son péptidos vasoactivos que me van a generar una disminución de la vasodilatación. Al haber menos concentración de estos dos vasopéptidos, va a presentarse una vasoconstricción de la arteriola aferente que se va a traducir una disminución de la presión intraglomerular, una disminución de la perfusión y de la filtración de proteínas y por ende un proceso de menor hiperfiltración y menor proteinuria y fibrosis en los pacientes. Adicionalmente, los efectos de la microbiota gastrointestinal pues van a estar correlacionados con la disminución de la carga nitrogenada. Y esto se ve más específicamente en dietas cetogénicas o con aporte de aminoácidos esenciales con dietas de 0.3 gramos kilo día a base de proteína vegetal, ¿vale? También se observa, como lo mencionaba anteriormente, mejoría de los trastornos de los metabolismos de los carbohidratos y una mejoría de la carga ácida en la dieta. ¿Por qué? Porque como estamos disminuyendo la carga de aminoácidos a nivel gastrointestinal, se van a disminuir un aporte de los aminoácidos sulfurados, que son los que me generan la carga ácida en las dietas, y disminuir la carga ácida en la dieta se va a traducir en una mejoría de la resistencia a la insulina, una mejoría de los niveles de cortisol que me va a traducir sarcopenia y mayores niveles de hipertensión arterial, y una mejoría de la precipitación de calcio y de la biodisponibilidad del citrato que me va a proteger contra la generación de litos. A su vez, me va a generar una mejoría de la osteodistrofia renal en los pacientes. La acción anabólica de estos aminoácidos o cetoácidos se va también a ver traducido por una mejoría de la, perdón, por una supresión de la activación del sistema de proteólisis del sistema ubiquitina o proteasoma. Me va a mejorar la respuesta de la cadena de electrones y una mejoría pues, por ende de la respiración mitocondrial. Y por ende esto se va a traducir en una mayor masa muscular y por ende una mejoría del estado de sarcopenia en nuestros pacientes. Inexorablemente la disminución de los P-cresoles, de los indoles, que son toxinas urémicas, se va a ver reflejado en este tipo de dietas. Miren la correlación de creatinina, de los niveles de creatinina versus los niveles de indoles e ixoles en este tipo de pacientes. Y observen cómo, comparado con las dietas low protein diet de 0.6 versus 0.3 gramos kilo día, se va a observar una reducción de estas toxinas urémicas en estos pacientes. Ya teniendo una homologación de conceptos de cómo los aminoácidos y los cetoácidos generan nefroprotección, mejoría de la resistencia a la insulina, mejoría del aporte muscular, bueno, mejoría de muchas cosas. Desglosemos el caso clínico de don Pedro, que es a lo que vinimos, a la realidad de nuestros pacientes. Las metas nutricionales en nuestros pacientes va a variar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular que pues tenga nuestro paciente. A medida que vamos progresando en la enfermedad renal crónica, vamos observando que la importancia de la mitigación de los síntomas urémicos y de la prevención del desgaste proteico energético va adquiriendo mayor importancia a medida que vamos progresando en la falla renal crónica. Mientras que en los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, lo ideal es la prevención del sobrepeso y la prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y cuando ya estamos hablando de trasplante, pues toda la gráfica se invierte. En don Pedro, un paciente diabético con nefropatía por IgA, hipertenso, SAJOS y una depresión que
que les mencioné al principio, observamos una relación albuminuria-creatinuria, que es un marcador de lesión renal de 1 gramo en muestra aislada, tiene una glicosilada parcialmente controlada, y en este paciente pues se le instauró un aporte proteico de 0,6 gramos kilo día sin suplemento nutricional. La pregunta es, en este paciente, ¿cuál será el mejor enfoque? Entonces, desglosemos cada uno de los aspectos nutricionales que deberíamos tener en cuenta en este paciente. Las guías ESPEN nos reflejan con una recomendación 1A que las restricciones proteicas ralentizan la enfermedad renal crónica. 0,5 a 0,6 gramos kilo día de aporte proteico, o 0,2 a 0,3 gramos kilo día más suplementación con cetoácidos o aminoácidos esenciales, con una recomendación 1A en paciente no diabético. Paciente diabético, las recomendaciones no son tan fuertes. Estas recomendaciones 1A, ¿de dónde derivan? Este es un estudio de metaanálisis chino. A los chinos les gusta mucho la nutrición. Y observamos en esta curva Flores plot como factor protector a la restricción proteica para la progresión de enfermedad renal crónica, de conservación de la tasa de filtración glomerular, mejoría de la proteinuria en este tipo de pacientes. La pregunta es, para don Pedro, ¿es mejor la restricción de 0,6 gramos o de 0,3 gramos kilo día suplementada con aminoácidos esenciales o cetoácidos? Este estudio tailandés nos muestra que definitivamente es mejor suplementar a los pacientes con dietas muy bajas en proteínas de 0,3 gramos kilo día más cetoácidos o aminoácidos esenciales. Observen la tasa de progresión de empeoramiento de la tasa de filtración glomerular para 0,3 versus 0,6 gramos. Estamos hablando de casi 5 mililitros minuto, y 5 mililitros minuto de progresión de enfermedad renal crónica a 12 meses es igual a entrar a una diálisis. Observen también la mejoría de proteinuria en este tipo de pacientes con dietas de 0,3 gramos kilo día, ¿vale? La siguiente pregunta que me hago con don Pedro es la siguiente. ¿Es mejor cetoácidos o aminoácidos esenciales como opción para este tipo de paciente? Y desde el año de 1986 se sabe que los cetoácidos ralentizan la progresión de la enfermedad renal crónica mejor que los aminoácidos esenciales. Vamos a hablar más adelante de estos aspectos. Miren la conservación de la tasa de filtración glomerular con cetoácidos versus aminoácidos esenciales. Estos conservan 4 años versus 2 años la tasa de filtración glomerular. Esto es el análisis de subgrupos por enfermedad renal crónica para poliquistosis renal, pielonefritis, glomerulonefritis y el global de pacientes, en donde se observa con significancia estadística que hay una conservación de la función renal residual hasta 19 meses versus 11 meses por fuera de diálisis un paciente. Entonces a este paciente se le instauró cetoácidos, se le instauró una tableta por cada 5 kilogramos de peso, para un total de 7 tabletas en el desayuno, 7 tabletas en el almuerzo y 6 tabletas en la comida, ¿vale? En total, con su manejo antiproteinúrico de enalapril, espironolactona, dapaglifosina y manejo de cardioprotección, el paciente estaba tomando un total de 27 tabletas. ¿Cuál fue el problema? Se le hizo un seguimiento desde el 2021 hasta el 2023 a este paciente y se observó un empeoramiento de su tasa de filtración glomerular y un empeoramiento de su proteinuria. Entonces la pregunta que se hace uno como clínico es, venga, si estoy usando la, comillas, mejor herramienta terapéutica que son los cetoácidos, ¿por qué este paciente sigue progresando? Sigue progresando en su enfermedad renal crónica y en su proteinuria. Y si estoy haciendo el cumplimiento proteico de 0,3 gramos kilo día, más, comillas, 27 tabletas al día. Se le hizo un test de adherencia
a don Pedro, un test de Morinsky, y definitivamente, pues con sus antecedentes de inadherencia y pues con este puntaje de 7 de 8 de pésima adherencia a sus tratamientos, se observa que la causa de la progresión de la enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes es pues, pues el alto número de tabletas que pues los pacientes consumen con estas dietas cetogénicas. Este es un estudio de cetoanálogos en estadio renal 4, en donde se observa que hasta el 43% de los pacientes hicieron deserción de la terapia cetoanáloga versus el restante, ¿qué? 57%. Entonces, realmente el problema de los cetoácidos, del ketosteril, es que son dietas muy difíciles de implementar debido a la alta carga de comprimidos de cetoanálogos, que pueden poner en riesgo al paciente por no cumplimiento de la restricción, por no cumplimiento de la carga nitrogenada. Tú cuando no estás adherente a tu tratamiento de cetoanálogos puedes entrar en desgaste proteico energético y desnutrición y sarcopenia, ya que se sabe que si tú no proporcionas el 0,3 gramos con los cetoácidos de forma completa, esto no proporciona beneficios adicionales sobre las dietas de 0,6 gramos kilo día. Y esto, lo que hay es evidencia. Acá les muestro toda la evidencia disponible con respecto a la adherencia en cetoanálogos. Entonces vengo a presentar a los aminoácidos esenciales como opción terapéutica frente a los cetoácidos para la mejoría de la adherencia y pues de la nefroprotección en estos pacientes. Este es un estudio italiano del 2023 de suplementación con 0,3 gramos kilo día, eh, suplementada con aminoácidos esenciales, un total de 2 sobres diarios. Cada sobre tiene un total de 5 gramos, como recordamos al principio de la presentación. La ingesta de sodio, fósforo y potasio fue controlada y fue pues basal, y el aporte calórico fue de 25 kilocalorías día. Esta es la tabla nutricional de los aminoácidos que se aportaron en el estudio. Mm, las indicaciones de suspensión de la terapia eran básicamente inicio de diálisis, secundario a disminución de la tasa de filtración glomerular a menos de 6 mililitros minuto, hiperpotasemia con cambios electrocardiográficos que no mejorara con manejos de quelantes, eh, pacientes que presentaran sobrecarga hídrica y mal control volumétrico, síntomas urémicos y acidosis metabólica. Los pacientes fueron derivados a 2 grupos, los cumplidores y los no cumplidores. Los cumplidores son aquellos, los incumplidores son aquellos que, pues, en el interrogatorio definitivamente decían que no eran adherentes a los aminoácidos esenciales, que tuvieran un nitrógeno ureico de 128 miligramos por decilitro, determinado por curva ROC. Esto es un determinante para diagnóstico de inicio de terapia de reemplazo renal. O que por medición de nitrógeno ureico urinario tuvieran un aporte proteico mayor de 0,5 gramos kilo día. Y observen el porcentaje de cumplimiento de estos pacientes. Miren que el porcentaje de cumplimiento de 0,3 gramos asociado a aminoácidos esenciales es muchísimo mejor a los cetoácidos. Es de 70,5% versus un 30% de no cumplimiento. Y observen cómo se comportan los pacientes con cumplimiento de terapia versus los que no cumplían terapia. Una mejoría de los índices de peso, de índice de masa corporal, de presiones tanto sistólica como diastólica, de creatinina, de tasa de filtración glomerular, mejoría de los parámetros de ferrocinética y cumplimiento menor a 0,5 gramos kilo día de pues, su restricción proteica. Esta es una curva de seguimiento de urea de pacientes cumplidores. Observen cómo no se eleva la urea en pacientes y de cómo se conserva la tasa de filtración glomerular en este tipo de pacientes, con 0,3 gramos kilo días más aminoácidos esenciales. Esta es la curva, estos son los rangos intercuartílicos de presiones sistólicos y diastólicas en pacientes no cumplidores versus cumplidores. Esto es el porcentaje de cumplimiento de restricción proteica de 0,5 versus 0,8 gramos kilo día. Y observen cómo los pacientes que cumplían
0.3 gramos más aminoácidos esenciales tenían menores tasas de no ingreso a diálisis. Estos son la lectura de modelos Scott de regresión, en donde se observa que como factor protector encontramos a suplementos de aminoácidos esenciales más 0.3 gramos de kilo día para ingreso a diálisis y para todas las muertes renales. En cuanto a muerte global y eventos cardiovasculares sistémicos, no tenía tanto impacto, pero sí nos retrasa el ingreso a diálisis de este tipo de terapias. Y observen cómo en el reporte de costos se salvaron un aproximado de 2.9 millones de euros en retraso de ingreso a la diálisis con este tipo de terapias. Una dieta de 0.3 gramos kilo día más aminoácidos esenciales tiene un costo anualizado de 158.000 euros versus 3 millones de euros de una terapia anualizada en diálisis. ¿Y por qué se veía este tipo de ahorros? Pues por el costo medio del tratamiento, que en Europa es de unos 40.000 euros. También hay un ahorro en términos de consumo de agua, en producción de residuos, y miren la observación de un ahorro de hasta de 5.5 millones de litros de agua, con un total de 22 de toneladas no generadas por ingreso a diálisis. También se ahorra costos de hospitalización por complicaciones de acceso vascular y de complicaciones de acceso peritoneal, y también se reducen los costos en relación a hospitalización por manejo de complicaciones inherentes a la terapia dialítica. En conclusión, este estudio que nos muestra que el aporte de 0.3 gramos kilo más aminoácidos esenciales es una muy buena opción terapéutica para mejorar la adherencia en estos pacientes. Hay que resaltar que esto es una herramienta terapéutica para mejorar adherencia, más no es superior a cetoácidos. Mm, Mejora los parámetros nutricionales, desacelera la progresión a la enfermedad renal crónica, mejora el control metabólico electrolítico de ácido-ácido en estos pacientes y mejora los índices de anemia y de metabolismo ferrocinético. En conclusión, pues don Pedro, pues secundaria a su baja adherencia con sus cetoanálogos, ingresó a diálisis. Ingresó en malas condiciones. Ingresó a diálisis por su inicio de síntomas urémicos de náuseas, vómito, mesis. Ingresó con unos índices de fragilidad elevados, con un aumento de la relación albuminuria-creatinuria. Ingresó con una glicosilada pésima y con una prensa manual débil, secundario a la sarcopenia inducida pues, por la desnutrición, secundaria al incumplimiento de la dieta instaurada en el 2022. A este paciente se le inició un aumento del aporte proteico en su unidad renal de 1 gramo kilo día y un aporte de 35 kilocalorías día. Definitivamente, pues los cetoácidos no se pueden usar en este tipo de pacientes con síntomas urémicos, pues porque básicamente no lo van a comer, no se lo van a tomar por su anorexia, su vómito severo, su ingesta. Esta es una diapositiva que quise pues mostrar las contraindicaciones de aminoácidos esenciales y cetoácidos. Entre estos, estados catabólicos. Es mejor no usarlos frente pues a que nos podemos quedar cortos en la carga nitrogenada necesaria para contrarrestar esta catabolia en estos pacientes. Definitivamente los pacientes ingresan a diálisis con una desnutrición, y esta desnutrición en ingreso reciente de pacientes incidentes a diálisis va a estar determinada por una restricción de su ingesta oral, por su sintomatología urémica, por su macroinflamación, por su hiperparatiroidismo, por su gastroparesia inducida por la uremia. A este paciente se le inició modalidad de hemodiálisis convencional y se le inició un módulo proteico completo con Viven. Sin embargo, no toleró, hizo síntomas gástricos, doctor, mucha diarrea, mucha distensión, mucha dispepsia con este tipo de suplementos. Y observen los marcadores nutricionales de hipoalbuminemia y de PCR de 0.6 gramos kilo día.
Observen la hiperfosfatemia, observen el potasio. Este sería el paciente típico que manejamos en las unidades renales, con todos los indicadores de mortalidad prendidos en cuanto a desnutrición, hiperfosfatemia e hipercalemia. La pregunta es, ¿los aminoácidos esenciales nos pueden ayudar con este tipo de pacientes? Evaluemos primero por qué los pacientes en diálisis mueren. Definitivamente, la desnutrición en pacientes en hemodiálisis es factor 1A de mortalidad en nuestros pacientes. Miren esta tendencia de curva en J de medición de PCR, que es pues, nuestro marcador nutricional gold estándar en las unidades renales, en donde pues la idea de estos, de que la mortalidad se mitigue con aportes proteicos de 1 a 1,4 gramos kilo día se debe cumplir. Los pacientes que están con aportes proteicos menores a este derivado tienen aumento de la morbimortalidad. En el análisis de subgrupos raciales se observa la misma tendencia. A menor aporte proteico, menor de 1 gramo kilo día, los pacientes tienen mayor probabilidad de mortalidad en terapia dialítica. Y es el mismo comportamiento con el fósforo. El fósforo mata por aumento de la mortalidad cardiovascular y eventos MACE cardiovascular. Asociaciones de relación fósforo-proteína mayor de 16 es igual a mortalidad de nuestros pacientes. Por ende, la pregunta es, ¿los aminoácidos pueden ayudar a este tipo de pacientes con tantos problemas nutricionales? Y definitivamente sí. La evidencia nos muestra muy buenos metaanálisis. Quise mostrarles este metaanálisis chino también del año de 2023, en donde se observa como factor protector a los suplementos proteicos de módulo simple y aminoácidos esenciales para mejoría de los marcadores de albúmina e índice de masa corporal. En estas curvas de Flores plot se observa como factor protector a los suplementos nutricionales para estos dos indicadores. En este metaanálisis no hubo potencia estadística para mejorar la masa magra muscular, pero sí para mejorar la fuerza de prehensión manual, que es un marcador de fragilidad y de bajo y de sarcopenia en nuestros pacientes. No tuvo poder estadístico este metaanálisis para mejorar los ángulos de fase en bioimpedancia, pero quiero hacer una anotación. Solo hay 3 estudios en este metaanálisis que hicieron análisis de ángulo de fase de bioimpedancia. Entonces, no hay que guiarnos tanto con este metaanálisis frente al poder de ángulo de fase en mejoría. Definitivamente, pues los aminoácidos esenciales y los suplementos de módulo proteico simple no tienen fósforo ni potasio. Por ende, no tienen valor estadístico pues, para alterarlos. Por ende, los aminoácidos esenciales y módulos proteicos no aumentaron los niveles de fósforo, de potasio, de masa magra muscular y de ángulo de fase, pero sí aumentaron significativamente la albúmina, el índice de masa corporal y el índice de prensión manual. Así, estos suplementos pueden mejorar el estado nutricional, la función muscular y no tienen impacto en agravar las alteraciones electrolíticas relacionadas a la hipercalemia y a la hiperfosfatemia, que pues es lo que nos mata a los pacientes. Este es es uno de los estudios más importantes de aminoácidos esenciales en hemodiálisis. Esto es un estudio de cohorte retrospectiva en donde se observa que en el grupo de intervención hubo una mejoría con aminoácidos esenciales de la PCR, de la albúmina, de las proteínas totales, de los índices de hemoglobina y de la macroinflamación en nuestros pacientes. Se observa a los 3 meses de intervención con aminoácidos esenciales una mejoría en los índices de proteínas y de albúmina en sangre. Por ende, ¿cuáles son las indicaciones de suplementación proteica en nuestros pacientes? Definitivamente, los aminoácidos esenciales y los cetoácidos con una indicación 1A en paciente con nefroprotección.
tiene que ir de la mano siempre con una restricción proteica de punto 28 a punto 3 gramos kilo día. Eso va a variar de acuerdo a la guía de manejo que pues se maneje. En terapia de reemplazo renal nos ayuda a mejorar los índices de nutrición a 1.2 a 1 gramos kilo día, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. ¿Y por qué tengo subrayado este porcentaje de kilocalorías aportados para diálisis peritoneal en CAPD? Los pacientes en diálisis peritoneal manual son una población especial debido a que las bolsas glicosiladas aportan una carga de glucosa muy alta por recambio en este tipo de pacientes. Y el diagnóstico nutricional que se observa en este tipo de pacientes generalmente son obesidades sarcopénicas. ¿Qué es una obesidad sarcopénica? Un paciente con un aumento del índice de masa corporal a expensas de grasa con una disminución de la masa muscular, de la masa magra. Este tipo de pacientes se caracteriza por eso, los pacientes en diálisis peritoneal CAPD. Las guías ESPEN, ¿cómo describen a un paciente en diálisis peritoneal manual? Los pacientes en diálisis peritoneal manual generalmente tienen una baja albúmina, una baja prealbúmina, una baja masa muscular y una alta masa grasa. Y por ende, los soportes nutricionales en este subgrupo de pacientes deben estar enfocados a una fórmula proteica alta en proteínas y baja en carbohidratos para contrarrestar este desbalance grasa-proteína en este tipo de pacientes. Y miren cómo se comporta la mortalidad en los pacientes con obesidad sarcopénica. Los pacientes con una alta índice de masa grasa tienen mayor mortalidad y los pacientes esta sería grasa y esta sería una pérdida de masa muscular. Los pacientes con pérdida de masa muscular y ganancia de masa grasa mueren más que los pacientes con diagnósticos nutricionales diferentes. Esta es nuestra experiencia de incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad en pacientes en diálisis peritoneal que fueron sometidos a bioimpedancia. Observen, esto es un estudio multicéntrico que hicimos en Fresenius Medical Care. Y observen que básicamente la mitad de los pacientes que están en terapia de diálisis peritoneal tienen algún diagnóstico nutricional adverso. Solamente un diagnóstico nutricional normal está en la mitad de la población. El resto se puede repartir entre sarcopenia, obesidad o obesidad sarcopénica. Y de acuerdo a tu tipo de diagnóstico nutricional, tienes mayor probabilidad de mortalidad. Esta curva en azul, curva de Kaplan y Meier, nos muestra cómo los pacientes con obesidad sarcopénica, sarcopenia, obesidad tienen mayor tasa de morbimortalidad en estos pacientes. Lo que leíamos los nefrólogos como la obesidad paradójica como factor protector de mortalidad cardiovascular en este estudio se reevalúa. Realmente los pacientes con obesidad, con sarcopenia y con obesidad sarcopénica se mueren mucho más en el análisis de diálisis peritoneal. ¿En quién más nos serviría este tipo de suplementos nutricionales? Definitivamente en paciente con desgaste proteico energético que tenga una baja tolerancia gástrica a estos suplementos de fórmula completa. Aunque realmente no hay estudios comparativos con módulos de sabor neutros, poco calóricos, con bajo volumen, poco concentrados, que no tengan ni lactosa ni gluten, este tipo de suplementos nos pueden ayudar a mejorar la adherencia de los pacientes que no toleran los suplementos nutricionales. Y eso se ve muy frecuentemente en las unidades renales, que no toleran el Diven, que no toleran el Enzoy, que toca fraccionarlo por la alta carga osmolar de estos suplementos de fórmula completa. Y definitivamente, los pacientes que están en diálisis incremental nos sirven estos suplementos nutricionales, ya que primero, como mostraba al principio de las diapositivas, la función renal residual puede ser mantenida y por ende pueden reducirse la frecuencia de sesiones de diálisis y por ende
tú al bajar la secuencia de sesiones de diálisis puedes afectar positivamente la calidad de vida de los pacientes. Adicionalmente, estos suplementos nutricionales nos pueden ayudar a prolongar el tiempo de espera para ingreso a terapia dialítica mientras la creación del acceso vascular se da o mientras se madura el catéter peritoneal. Y estos nos pueden también ayudar para repletar esas pérdidas de aminoácidos en el dializado y más en los pacientes con diálisis peritoneal. En conclusión, ya para terminar el webinar, los aminoácidos esenciales nos sirven como alternativa terapéutica para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes que están en prediálisis con proteínas de 0.3 gramos kilo día. No es un reemplazo, pero sí una alternativa para mejorar la adherencia de este tipo de pacientes con una alta carga de tabletas. Nos ayudan en terapias de hemodiálisis para mejorar los índices de hipoalbuminemia y fragilidad sin alterar el fósforo ni la proteína. Nos ayudan en la obesidad sarcopénica en pacientes con diálisis peritoneal. Nos ayudan en pacientes con desgaste proteico energético que no toleren los suplementos de módulo completo y nos ayudan en la diálisis incremental para retrasar y para pues, generar ahorros en costos de salud, retrasar el ingreso a la terapia de reemplazo renal y nos ayuda a tener pues, el acceso vascular maduro pues, para el ingreso completo a la terapia dialítica. Muchas gracias. Doctor Centeno, muchísimas gracias por su presentación. A todos los que Muchas están gracias. participando, vamos a dar inicio a las preguntas. El ingeniero Dagoberto Olivo de Hanklen Global dará la apertura de micrófonos a quienes levanten la mano para que, si hay preguntas, con muchísimo gusto, el doctor Centeno está disponible a contestarlas en este momento. Actualmente en el chat tenemos varias preguntas del doctor Fernández Guerrero. Buenas Sí, el doctor noches. Carlos Centeno, por favor. Bueno, este procedimiento es viable para paciente que tiene problemas de mielitis transversa, si es factible. Se puede lograr las memorias de esta charla, gracias. Mielitis transversa, pues no es el tema pues, del seminario, pero definitivamente el aporte de histidina, que es uno de los aminoácidos esenciales en estos suplementos, mejora la cicatrización, mejora los problemas de neurotransmisores, mejora el aporte de norepinefrina, epinefrina, mejora la síntesis proteica de estos neurotransmisores importantes en este tipo de problemas neurológicos. Dice aquí, buen producto, lo utilicé y me fue muy bien, ayudé mucho a varios pacientes en su calidad de vida, me siento satisfecha. Sí, yo también lo he usado en unidades renales. Lo usé también en hemodiálisis, pacientes con colostomía, con síndrome de intestino corto. Y pues ayuda mucho a la mejoría de los aportes, a la mejoría de los indicadores nutricionales en nuestros pacientes. No sé si tengan alguna otra pregunta. Marisela Morales hace una pregunta. ¿Está cerrado el micrófono? Listo. Ibisay tiene la palabra. Buenas noches. Hola, Buenas doctor noches. Carlos. Zulisabel, perdón. Gracias. Buenas noches. Soy nutricionista. Sí, me arriesgué el año pasado. Sé que tienen Hankle. Le pasé los videos con pacientes míos de estadio 5. Nos ayudé mucho. Desafortunadamente nos quitaron esa población.
No tengo actualmente pacientes, bueno, sí tengo actualmente pacientes renales, pero no me ha llegado nuevos pacientes para volvérselos a colocar. Un excelente producto, se lo recomiendo a mis colegas. La calidad de vida de esos pacientes cambia. No sé si usted le pueda decir a Miguel que le pase el video de un paciente. Creo que duré con él 6 meses con aminoácidos, pero desafortunadamente me hizo una hipotensión y no lo pudieron reanimar. Quedó en la hipotensión, falleció, pero fue una calidad de vida que su familia hoy me dice que esos 6 meses en los cuales lo gozaron, pero no llegó a diálisis, que era lo importante, no haberlo llevado a diálisis. Mejoró todo, la anemia, hemoglobina subió, la urea bajó, creatinina, me manejaba creatinina de 5.5, me llegó a creatinina de 3, comía ya solo, hablaba, bailaba. El 24 de diciembre me llamaron a pedirme permiso para una cerveza. Entonces, quiero que les compartan el video, ellos lo tienen, Hankley lo tiene, la foto y todos los videos que me pasaban, su familia, están agradecidos con Hankley también por el excelente producto. ¿Alguna pregunta adicional? Una pregunta por parte mía, doctor Centeno. Claro que En sí. en su práctica clínica, en el uso de aminoácidos esenciales y cetoanálogos, ¿usted fue reiterativo en el tema de la adherencia al tratamiento por parte con el uso de los aminoácidos esenciales? ¿Podría ampliar un poco eso, por favor? Sí, definitivamente, como explicaba previamente, la prescripción de cetoanálogos que pues viene en tabletas comprimidas que pues de entrada son muy grandes, vienen por una tableta por kilogramo, por cada 5 kilogramos de peso. Esto conlleva a que los pacientes tengan una alta carga de comprimidos, una alta carga de medicamentos, que no solamente son esos, tú también tienes que adicionar los otros medicamentos asociados a sus comorbilidades, el tratamiento antiproteinúrico que como nefrólogos dejamos, que es a base de IECA, ARA2, dapaglifosina o EMPA y inhibidor del receptor mineralocorticoide, espronolactona, prolerona. Son tabletas, tabletas y más tabletas. Y los nefrólogos nos olvidamos mucho de el cumplimiento de esta prescripción de adherencia como pilar de tratamiento. Vamos recetando, pero no vamos preguntando, oye, te estás tomando de este número total de tabletas para la prescripción de tratamiento. Definitivamente la experiencia con aminoácidos esenciales me ha mostrado que inherentemente es más fácil, secundario a su presentación, en sobres diluidos en un jugo, en agua, en batidos, que es mucho más fácil de digerir estos aminoácidos esenciales comparado con X cantidades de tabletas. Estos aminoácidos esenciales tienen la opción de preparación en diferentes fórmulas, en diferentes fases, en diferentes presentaciones de comidas. Lo importante es tomárselo de forma inmediata para prevenir la desnaturalización de estos aminoácidos. Pero pues es mucho más fácil un sobre de 5 gramos en un jugo versus 25 tabletas. Y definitivamente lograr adherencia inclusive es mucho más importante que tener una molécula que pues por estudios pues sí puede ser un poco mejor en cuanto a nefroprotección y mejoría de los desenlaces renales, pero si no te lo tomas pues no te sirve. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Tiene la palabra Carelis Peñalosa.
¿Te escucho? Buenas noches, Buenas gracias. noches. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo los aminoácidos pueden mejorar esa parte del apetito en los pacientes dializados y los que no están dializados? Debido a que cada vez que atiendo a un paciente con enfermedad renal, el problema más grande que encuentro es que no tiene apetito. Entonces quisiera saber esta parte. Eso va más relacionado a la uremia. Y la uremia tú la controlas con tu dializado, ¿sí? El consejo que yo te daría es revisa tu prescripción de diálisis. Mm, Hay muchas toxinas urémicas, hay más de 1000 toxinas, ¿sí? Pero la idea es que la adecuancia que manejamos en las unidades renales eh, no solamente es el número KTB, que es el valor que pues nos dice si estás con una adecuada dosis de diálisis o no, mayor de 1.2, lo que nos dice si estás bien o mal dializado. La adecuancia en diálisis no solamente es el KTB de 1.2, la adecuancia en diálisis es los síntomas de insomnio, los síntomas de uremia, los síntomas de inapetencia, los síntomas de calidad de vida inclusive, ¿sí? Eso es adecuancia en diálisis. Mi consejo, por lo tanto, sería, si en alguno de estos ítems no te está cumpliendo este paciente, a pesar de que tenga un buen KTB, revisa tu prescripción de diálisis, aumenta los flujos de diálisis, aumenta el flujo del dializado, incluso puedes generar aumento de tiempo para mejorar esta sintomatología urémica. En cuanto a aminoácidos esenciales, como tal, el aminoácido isoleucina, como explicaba previamente, mm, perdón, el aminoácido de triptófano y metionina generan, son los precursores de neurotransmisores tipo serotonina, tipo dopamina, ¿sí? Mm, Al aumentar este aporte de aminoácidos esenciales de suplencia libre, pues aumentan este tipo de neurotransmisores que también nos mejora estos indicadores de neurotransmisores. Y también se ha visto que mejora los índices de grelina, que es una incretina que tiene mucho que ver con la saciedad temprana en los pacientes. Entonces yo recomendaría esas dos cosas. Suplemento con aminoácidos esenciales nos van a mejorar los niveles de neurotransmisores, dopamina, serotonina, grelina como incretina y mejora y revisa tu adecuancia en diálisis, tu dosis de diálisis. Tiene la palabra Marisela Morales. Hola, muy buenas noches. Saludos desde El Salvador. Qué bendición estar aquí con ustedes. Fíjate que yo soy la nutricionista clínica del Centro de Hemodiálisis que actualmente pues está manejando el Policlínico Magisterial de San Salvador. Quería preguntarte, Carlos, en el sentido del manejo del paciente dializado, del número de hemodiálisis que se deben proporcionar, porque fíjate que tuve un caso el cual se me dificultó un poco porque parece que como que nefrología indicaba que prácticamente se le tenía que programar una cuarta hemodiálisis. Ujú, Entonces, era un paciente que estaba muy bien suplementado, te diré, había prescripción de aminoácidos, pero lamentablemente la parte de creatinina no disminuía y también parte de la hiperfosfatemia, la hipercalemia, que no era persistente, pero sí había bastante antecedente de ello. En este paciente era como recurrente, ¿no? Entonces yo ujú. quiero preguntarte en ese punto de vista si es recomendable ir adaptando los aminoácidos por el número de diálisis, o sea, sus sesiones de diálisis, o definitivamente seguimos suplementando la terapia en relación de los aminoácidos, porque siempre he tenido mis dudas que se le ha dado aminoácidos a pacientes que han tenido, por ejemplo, 2 sesiones de hemodiálisis o 3 sesiones y están muy bien manejados,
pero en el caso de este usuario que yo te digo, que por cierto, sobrepeso o obesidad no presentaba, era necesario un cuarto Una intervención. cuarta O sesión. sea, me pareció bastante extraño. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué me puedes comentar? Porque ahí me quedé como un poquito corta, ¿no? Con bastante duda. Pues de entrada, decir que los aminoácidos esenciales sean la causal de la hiperfosfatemia y la hipercalemia, no, porque como observamos en la presentación, los aminoácidos esenciales son solo aminoácidos esenciales, no aportan fósforo, no aportan sodio. Los estudios de metaanálisis, como mostraba, no impactan en estos indicadores de mortalidad de hiperfosfatemia y hipercalemia. En cuanto a tu paciente, te pregunto, ¿tú sabes la dosis de KTB que tenía el paciente? Fíjate que no lo recuerdo, te estaría mintiendo, sinceramente. Ujú. Ok, porque lo que explica una hiperfosfatemia básicamente son tres cosas. La adherencia del paciente. Y como todos sabemos acá hay mucho personal de salud que trabaja en unidades de diálisis. Un paciente con alta morbimortalidad, con alta carga de enfermedad y con trastornos de depresión y ansiedad, pues que genera la terapia per se, no es el más adherente. Hay que hacer una buena anamnesis nutricional, revisar las relaciones fosforoproteína de la dieta de este paciente para observar en dónde está metiendo este fósforo y este potasio. Estas son sumas y restas. Tú sacas, tú entras. Entonces, el primer punto es observar la anamnesis nutricional, observar la relación fosforo-creatinina en este tipo de pacientes, observar el acceso vascular. Muchas veces se nos pasan recirculaciones del acceso vascular. Entonces, los pacientes no cumplen KTB secundario a que pues, el paciente tiene alguna estenosis del acceso vascular o tiene alguna trombosis del acceso vascular. Hay que revisar el acceso. Y por último, pues la pregunta que te hacía, el KTB. El KTB del paciente, hay que mirar la cinética de urea y revisar si hay un buen descenso, boom pre, boom post y tasa de reducción de la urea en este tipo de pacientes. Un buen indicador para sospechar que el paciente no está adherente es la PCR del paciente. Un paciente con PCR de 1,5 gramos kilo día tiene una alta carga de proteína en dieta y muy probablemente no está juicioso en su manejo. Y por último, te recomendaría revisión de quelación, a base, no sé, en El Salvador, ¿qué quelantes usan? Carbonato de calcio, Pexamar, Milanta, hidróxido de aluminio, Sevelamer. Sevelamer, el último que tú Sevelamer. mencionas. Ujú. Sevelamer es muy bueno. Yo me iría por esos tres enfoques para el control de hiperfosfatemia de paciente, pero en definitiva los aminoácidos esenciales no son los culpables acá de esta hiperfosfatemia realmente. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Vale. Damos espacio para tres preguntas más y cerraríamos el ciclo de preguntas. Tiene la mano levantada Tuli Isabel Morales. Era la pregunta que había hecho la doctora, Ujú. era lo que yo le iba a complementar algo que usted dijo. Hay que mirar qué cantidad de fósforo orgánico y inorgánico está consumiendo el paciente. Ujú. Acuérdese que la absorción, ellos a veces se les dice no coman, en la anamnesia es muy importante mirar a ver eso, que está comiendo el paciente. Y el paciente cuando está en diálisis dice yo puedo comer porque la máquina me lo saca. Ujú. Y comienzan a comer y a tomar gaseosa, a comer de cuanta cosa por mecato y tenemos ese problema de que no miramos la cantidad
de fósforo que estamos comiendo. Y acuérdense que ese se absorbe más y va a ser más hiperfosfatemia. Es importante lo que acabas de decir, el fósforo Potasio orgánico versus también, ¿no? Que yo no estoy inorgánico. comiendo. Y sí lo está comiendo. Y algo importante en cuanto a hiperfosfatemia es que el fósforo, la molécula del Entonces, si fósforo... nosotros no hacemos esa relación, ¿cuánto está consumiendo? ¿Aló? ¿Hola? Sí, escuchamos. Sí, tenemos que hacer esa relación de cuánto está comiendo el paciente de fósforo inorgánico. Porque no es lo mismo comerse una porción de 50 gramos de pescado a una Coca-Cola que tiene más fósforo. Y ese fósforo es más dañino. ¿Y cuántas Coca-Colas no te... Lo otro que hay que revisar también son los tiempos de prescripción de terapia. Recuerden que el fósforo es una molécula que se hidrata y al hidratarse se comporta como una molécula de mediano peso molecular. Entonces, la salida del fósforo es más difícil que otras moléculas de bajo peso molecular. Generalmente el fósforo está saliendo a la 4ª hora de diálisis. Si el paciente suspende la 3ª hora de su terapia, pues no salió. Y también los comparativos de hemodiálisis versus hemodiafiltración y las terapias difusivas versus convectivas como opción terapéutica para mejorar este fósforo. Si me lo permite, yo tengo otra pregunta, doctor Centeno. Usted habló del concepto de la macrobiota. ¿Podría ampliarme ese concepto que me quedó con algunas inquietudes? Ok. Esto va de la mano con la restricción proteica y el tipo y la calidad de la proteína que estés ingiriendo en esta restricción proteica. Esto se ve mejor en dietas a base de proteína vegetal. Reducir la carga proteica, la carga nitrogenada gastrointestinal, remodela la microbiota gastrointestinal. Y como se ha observado pues en los estudios de microbiota gastrointestinal, tener una buena microbiota es igual a disminución de los índices de obesidad, desnutrición, en fin. Hay estudios muy interesantes en donde se hace trasplante fecal por ejemplo, me hacen trasplante fecal de una microbiota gastrointestinal de un paciente con depresión, ¿sí? Al trasplantarme esa microbiota intestinal es igual a que me vuelvo depresivo. Me hacen un trasplante de microbiota gastrointestinal de un paciente obeso. Yo en unos 6 meses estoy obeso, ¿sí? Entonces, estos estudios de esto es un conocimiento que está en expansión y que pues no se sabe del todo, ¿no? Sí. Pero el consumir dieta alta en fibra, dieta vegetal, mejora la microbiota en estos pacientes. Y más en el paciente con enfermedad renal crónica, porque esta microbiota a base de fibra, a base de frutas, a base de una disminución de la proteína animal, me va a mejorar los índices de toxicidad urémica, porque inexorablemente estas microbiotas generan toxinas urémicas. Eso es más o menos lo que quise como correlacionar este tipo de pacientes. Perfecto. Bueno, creo que ya siendo las 8:45 de la noche y en honor al cumplimiento de tiempos, vamos a dar por terminado este webinar tan importante. No sin antes recordarles, por supuesto, la utilización del producto aminoácidos esenciales NM, que como bien se repitió, viene en sobres por 5 gramos. Es una fórmula modular en polvo, 100% aminoácidos esenciales, con sabor neutro o con sabor naranja, dependiendo de los países donde se está comercializando. Libre de azúcar y libre de lactosa, 100% aminoácidos esenciales.
Darle las gracias al doctor Carlos Centeno por su importante y tan interesante conferencia. Será nuevamente invitado posterior porque hay mucha tela de donde cortar en este tema de nefrología. A todos ustedes los que participaron, que su participación de los diferentes países, vimos de El Salvador, de Bolivia, de Panamá, de Colombia y de diferentes ciudades, también de Perú y algunas personas que estaban participando con nosotros. Gracias por participar, los invitaremos a nuestro nuevo webinar. Estamos proyectando un webinar muy interesante sobre una charla sobre triglicéridos de cadena media y el manejo en el paciente pediátrico. Se las anunciaremos con su tiempo y con su antelación. Darle las gracias a todos los directivos del grupo Hanklen, a nuestro presidente, al señor Richard Marín, y por supuesto a los gerentes y los equipos de Hanklen Global, Hanklen Pharma, Hanklen Panamá, Nutrahan y Han Protein. De verdad, muy interesante y muy interesante la conferencia. Bienvenidos nuevamente en nuestro próximo webinar. Este ha sido grabado y estará dispuesto para que lo vean nuevamente en diferido, y también a través de nuestros equipos comerciales se los haremos llegar. Muchas gracias y para todos una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de apoyo, a todos los ingenieros y todo el área de la gerencia de sistemas, y por supuesto a nuestro moderador, el ingeniero Dagoberto Olivo, que estuvo aquí presente, y a nuestro equipo de publicidad que siempre nos apoya en todas estas actividades. Gracias. Doctor Centeno, una feliz noche. Estamos para Feliz noche. servirles. A todos una feliz Gracias. noche. Feliz Chao. noche.